Hola, ¿qué tal? Buen día. Les saluda Mujer con Carácter y Confianza. Soy Adriana González y en esta mañana llego a sus vidas a través de este audio y quiero compartir con ustedes el tema provoca que el Espíritu Santo descienda a tu casa. Lo encontramos en Hechos capítulo 10 del verso 1 al 48. Allí vas a encontrar todos los acontecimientos de Pedro y de Cornelio, pero les voy a leer del 1 al 5 y más adelante vamos a leer y a profundizar un poco el 44. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vamos a dejarlo hasta ahí y les insisto, en casa lo pueden leer hasta el 48 y sé que Dios les va a hablar más. Bueno, yo quiero hablarles de Cornelio para iniciar. Quiero decirles quién era Cornelio. La palabra nos dice en el verso 2 que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. También nos dice que él hacía muchas limosnas al pueblo y también nos dice que él oraba siempre. Vamos a hacer un enfoque en ese verso 2. Entonces, Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre que sentía, que mostraba, no solo sentía, sino que también mostraba la compasión por la desgracia y el sufrimiento ajeno. Este hombre piadoso es también sinónimo de benigno. Ayer les estaba hablando de la benignidad, espero que no lo hayan olvidado, para que puedan relacionarlo y entenderlo de una manera más amplia. También es una virtud que permite ese sentimiento profundo de respeto, de admiración a Dios. Es decir, que Cornelio veneraba, adoraba a Dios. Él era atraído por la presencia de Dios. También nos dice que era temeroso de Dios, es decir, que era reverente, que era obediente a Dios, que era admirador de Dios y era muy respetuoso hacia Dios. Y esto incluía porque la palabra nos dice más abajito, esto incluía a toda su casa. Cuando dice toda su casa, hace referencia a su esposa, a sus hijos. Aquí veo a un líder. Cornelio era un líder, era un sacerdote en su casa que enseñaba con ejemplo. No solo ese ejemplo de hablar, porque hay personas que hablan muy bonito, o incluso somos dados a hablar muy bonito, me incluyo a hablar muy bonito, pero Cornelio no era solamente de hablar bonito, sino que lo hacía con ejemplo, o sea, él daba el testimonio. Adicional, daba muchas limosnas, dice el verso 2 que daba muchas limosnas al pueblo. Esta parte a mí me afirma que no solo a él le dolía el sufrimiento ajeno, sino que ayudaba económicamente a las personas necesitadas. Es decir, que él tenía y de lo que él tenía, él daba. Es decir, que este hombre era alguien muy especial y muy diferente. En serio que yo jamás me había fijado en este hombre, nunca. Nunca, pero la palabra también dice que él oraba a Dios siempre. Ese siempre para mí es que él lo buscaba todos los días.
Todos los días él oraba a Dios, todos los días le buscaba. De no ser así, él no hubiese tenido esta visión, no hubiese llegado este ángel de parte de Dios a decirle que llamara, que buscara a Pedro, que él tenía algo que enseñarle. Todo esto era él en su vida personal. Lo que les acabo de decir era la vida personal de Cornelio. Pero también quiero decirles que él era alguien importante que tenía un cargo público. Dice la palabra que era un centurión, es decir, un máximo del ejército romano. Él tenía hombres a cargo, él lideraba, él mandaba, él direccionaba, él tenía una posición y una solvencia buena en la economía, pero también ejercía poder y autoridad. El verso 7 y 8 nos dice, pero tampoco lo busco acá, el verso 7 y 8 nos dice, ido el ángel que hablaba a Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Él envió a 2 de sus criados, y dice que a 2 de sus criados porque tenía muchos criados, es decir, que la posición económica de él era buena, y dice que envió a un soldado devoto, es decir, que este soldado seguía a Cornelio, y muy seguramente si envió a ese soldado es porque este soldado también tenía similitud y era un seguidor de Cornelio en cuanto a las cosas de Dios. Así que envió a estos 3 hombres para que fuesen y trajesen a Pedro a casa de Cornelio. Por otro lado, Pedro estaba siendo avisado por Dios para que no se negara a ir con estos 3 hombres a casa de Cornelio. Y antes de que los hombres llegaran, Dios le enseñó a través también de una visión, de un éxtasis, le enseñó a Pedro que Dios no hacía acepción de personas. Si ustedes leen, ahí nos explica la palabra que él tuvo una visión donde veía animales cuadrúpedos, reptiles. Por 3 veces se le apareció un lienzo con esos animales y le decía, la voz le decía, mata y come. Pues Pedro estaba con hambre cuando tuvo este éxtasis, entonces Dios aprovechó esa situación para hablarle y preparar a Pedro en su corazón, en su mente, y también para liberarlo de esa religiosidad, de eso que operaba en los judíos. Al llegar Pedro a casa de Cornelio, se encontró que en la casa de Cornelio estaba toda la familia de su propia casa, estaban su familia que vivían fuera de casa, y dice que estaban los amigos más cercanos de Cornelio, estaban ahí reunidos. Todos estaban ahí reunidos por Cornelio para que pudieran ellos escuchar el discurso y la enseñanza de Pedro, porque según la visión que había tenido Cornelio, Pedro tenía algo que decirle a ellos importante de parte de Dios. Y si vemos el verso 44, que ahí es donde me quiero enfocar un poquito también, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El propósito de esta palabra, como lo dice en mención al título del tema, provoca que el Espíritu Santo descienda a tu casa. Pero ¿cómo vamos a provocar que el Espíritu Santo llegue, que caiga así con poder y con gloria a nuestra casa? No que venga un momentico, porque Él puede venir un momentico, tocarnos, ministrarnos, quebrantarnos, concientizarnos, hacernos caer en cuenta de errores. No, es que Él caiga y se quede, ¿sí? Que quede ahí en nuestra casa y en nuestras vidas. Es siendo ese Cornelio. La palabra nos dice en el 2 que Cornelio era ese hombre que oraba todos los días a Dios, todos los días buscaba a Dios, pero que era piadoso, y ya les expliqué qué significaba piadoso, que era temeroso de Dios, ya se los expliqué. Entonces, si nosotros tomamos ese ejemplo de Cornelio, Cornelio era un gentil, era un soldado romano. Para los judíos era imposible que el Espíritu de Dios viniera sobre la vida de un hombre con estas características, con este estilo de vida. Él era un servidor público, era romano, en fin, o sea, no cabría la posibilidad. Pero Dios le enseñó a Pedro que Dios no hace acepción de personas. Así que Dios no hace acepción de personas ni contigo, ni conmigo, ni con Juanita, ni con Julián, ni con Javier. Dios
Solamente espera de nosotros que le busquemos todos los días, que le anhelemos, y el Espíritu Santo quiere estar en nuestras vidas, no venir por un ratico, por un momentico, cuando vemos un servicio, cuando vamos a la iglesia, sino Él quiere permanecer, Él quiere caer con poder y con fuerza en tu casa y en mi casa. Así que anhelémoslo, busquémoslo. Pero ¿sabe qué hizo que cayera el Espíritu Santo allí? Cuando Pedro llegó allí y empezó a enseñarles y a hablarles, les contó todo desde que Jesús fue bautizado, cuando vino el Espíritu Santo. O sea, Él fue a hablarles del Espíritu Santo, todas las obras que hizo Jesús cuando tenía el Espíritu Santo, todo el poder que se manifestó en Jesús cuando Él recibió el Espíritu Santo y sanó, liberó, predicó, enseñó, exhortó también, porque exhortó a muchos, hasta rejo les dio a algunos. Entonces, pero todo esto lo hizo influenciado por el poder del Espíritu Santo. Y aquí la importancia del Espíritu Santo. Y cuando Pedro le estaba enseñando a Cornelio, a toda esta gente en esta casa, lo que era el poder del Espíritu Santo, ellos pudieron entender, se cayó el velo, se cayó la ceguera y cayó con poder el Espíritu Santo. Y estoy segura que la vida de Cornelio, si antes tenía delante de Dios esa perspectiva, ese comportamiento, y Dios lo veía como hombre piadoso y temeroso de Él, yo me imagino que con el poder del Espíritu Santo aumentó todo. Yo me imagino que sus seguidores aumentaron. Yo me imagino que el cargo de él tuvo que haber sido un poco más alto. Su economía tuvo que haberse ensanchado. Tuvo que haber aumentado sus bienes, su posición, su autoridad. Bueno, esto es lo que yo les quiero compartir en este día. Es que provoquemos que el Espíritu Santo descienda a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestras vidas. También lo podemos hacer conociendo a Dios a través de su palabra. La mejor forma de acercarnos a Dios y conocer su Espíritu es también leyendo la palabra de Dios. Bueno, he terminado con este precioso tiempo de la palabra de Dios. Les bendigo en gran manera. Me despido de ustedes como siempre, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, esté conmigo, esté en mi casa, esté con mi familia. Les bendigo poderosamente en el nombre de Jesús. Me despido de cada uno de ustedes, bendigo sus casas, los cubro en oración y deseo que cada día deseen el poder del Espíritu Santo en sus vidas, que caiga con poder, con gloria y que no se vaya de sus vidas, que crezcan espiritualmente, que su espíritu comience a ensancharse, a engordarse, a crecer de una manera gigante, y que sea el espíritu tuyo que se una con el Espíritu de Dios y que gobierne en tu alma, que renueve en tu mente, que tú te puedas levantar cada día en la presencia de Dios y que seas de buen ejemplo, de buen testimonio. Te bendigo, amado, en el nombre de Jesús.